Muy buenos días, hermanos espirituales, querido Maestro Jesús, amigos que nos acompañan encarnados y desencarnados. Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial por la bendición de abrir los ojos en esta nueva mañana. Agradecemos, Señor, porque este Evangelio es un motor para despertar, para activarnos, para comenzar un nuevo día, una nueva semana. Queremos agradecer la bendición de este grupo de estudio, de hermanos que nos acompañan encarnados y desencarnados para aprender sobre las verdades espirituales. Agradecemos por todas las herramientas que nos son dadas para nuestro progreso, para nuestra mejora, para entender el propósito del por qué estamos aquí, del para qué estamos aquí, para poder sobrellevar todas las vicisitudes y todas las tribulaciones que el mundo nos ofrece, pero sobre todo para aceptarlas con gracia, con gratitud en el corazón, sabiendo que Dios nunca se equivoca y que todo lo que nos es dado es una concesión divina. Agradecemos, Señor, por la vida de nuestros padres. Agradecemos la bendición de compartir este camino con la familia y con seres queridos. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han desviado del camino. Pedimos por todos nuestros hermanos necesitados, tanto aquellos que se encuentran en la carne atravesando las pruebas de la tierra, como aquellos que se encuentran en el mundo espiritual, aún sufriendo por las grandes llagas. Te pedimos que auxilies a todos en su necesidad y que a todos nos des no aquello que pedimos, sino aquello que realmente necesitamos, porque nosotros solamente vemos una parte del panorama y a veces creemos necesitar cosas que no nos harán bien. Pero tú, Señor, eres capaz de mirar todo completo, de mirar más allá de los velos y las ilusiones, de ver el pasado, de ver el futuro. Y solamente tú comprendes qué es aquello que realmente necesitamos para seguir adelante en nuestro progreso y nuestra mejora. Te pedimos que acompañes este estudio, que nos permitas abrir el entendimiento y el corazón para recibir aquello que realmente necesitamos. Y que esto no se quede en palabras, sino que podamos accionarlo en nuestro día a día y más aún que podamos compartirlo con aquellos que más lo necesitan. Bendice nuestro evangelio, nuestros hogares, nuestras familias. Bendícenos a cada uno de nosotros. Gracias, amado Maestro, y que así sea. Así sea. Gracias, Kelton. Vamos a compartir el texto. Bienvenidos a todos los que llegaron. Pues, Listo. Evangelio en el Hogar. Centro Espírita Chico Javier, 15 de junio 2025, E 178. El candidato intelectual. Misterios ocultos a los sabios y a los sagaces. 7. Entonces Jesús dijo estas palabras: Os doy gloria, Padre mío, Señor del cielo y de la tierra,
porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los sagaces, y las revelaste a los simples y a los pequeños. San Mateo 11:25. 8. Puede parecer extraño que Jesús dé gracias a Dios por haber revelado estas cosas a los simples y a los pequeños, que son los pobres de espíritu, y por haberlas ocultado a los sabios y a los sagaces, más aptos aparentemente para comprenderlas. Sucede que es preciso entender por los primeros a los humildes, que se humillan ante Dios y no se creen superiores a todo el mundo, y por los segundos a los orgullosos, envanecidos con su saber mundano, que se creen sagaces, porque niegan o tratan a Dios de igual a igual, en caso de que no lo repudien. En la antigüedad, sabio era sinónimo de científico. Por eso Dios les concede investigar los secretos de la tierra, y revela los del cielo a los simples y a los humildes que se inclinan ante él. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 7. El candidato intelectual. Se cuenta que Jesús, después de infructuosos debates con doctores de la ley en Jerusalén acerca de la buena nueva, fue abordado por un candidato al nuevo reino, destacado por su profunda capacidad intelectual. El maestro lo recibió cordialmente y, tras las preguntas del aspirante, le explicó los objetivos de su misión. El Evangelio sería la luz de las naciones, sostenido por la renuncia y el sacrificio de los discípulos. Enseñaría a los hombres a devolver el mal con el bien, a perdonar infinitamente con infinita esperanza. La paternidad divina brillaría para todos. Judíos y gentiles se convertirían en hermanos, hijos del mismo Padre. Continuó. El candidato, mirando al Señor con ojos perspicaces, preguntó: ¿a qué escuela filosófica obedeceremos? A las escuelas del cielo, respondió el divino amigo con paciencia. Y otras preguntas surgieron rápidamente. ¿Quién dirigirá nuestra organización? Nuestro Padre Celestial. ¿En qué bases aceptaremos el dominio político de los romanos? En las del respeto y la ayuda mutua. Si el Sanedrín nos persigue, ¿cómo actuaremos? Perdonaremos su ignorancia cuantas veces sea necesario. ¿Qué derechos tendrán los seguidores de la nueva revelación? El derecho de servir sin exigir. El joven abrió los ojos, desconcertado, y continuó. Entonces, ¿en qué consistirá la recompensa del discípulo? En la alegría de practicar el bien. ¿Formaremos un gran partido? Seremos, en todas partes, una asamblea de trabajadores atentos a la voluntad divina. Y el programa se basará en las enseñanzas del amor, el trabajo, la esperanza, la concordia y el perdón. ¿Dónde estará la voz de mando? En la conciencia. ¿Y los fondos para sostener el movimiento? Estarán en nuestra capacidad de hacer el bien. ¿Con quién contaremos de inmediato? Ante todo, con el Padre. Y en el camino, con nuestras propias fuerzas. ¿Quién ocupará el puesto más alto en el ministerio? El que más sirva. El candidato se rascó la cabeza, confundido, y siguió. ¿Cuál será nuestro objetivo principal? Jesús respondió sin irritarse. Un mundo regenerado, ennoblecido y feliz. ¿Cuánto tiempo nos tomará? El tiempo necesario. ¿Cuántos compañeros seguros tenemos para empezar? Los que puedan comprendernos y quieran ayudarnos. ¿No habrá manera de obligar a los seguidores a colaborar? En el reino divino no hay violencia. ¿Cuántos filósofos, sacerdotes y políticos nos acompañarán? En nuestro apostolado, la condición transitoria no importa. La calidad está por encima del número.
La misión abarcará ¿cuántos países? Todas las naciones. ¿Habrá diferencia entre amos y esclavos? Todos los hombres son hijos de Dios. ¿Dónde empezarán las construcciones? Aquí, en Jerusalén, en el corazón de los aprendices. ¿Los libros de registro están listos? Sí. ¿Cuáles son? Nuestras vidas. El talentoso joven siguió preguntando, pero Jesús guardó silencio sonriente y sereno. Tras una larga serie de interrogantes sin respuesta, el impetuoso muchacho inquirió ansioso, Señor, ¿por qué no me respondes? El Cristo le acarició los hombros inquietos y dijo, búscame cuando estés dispuesto a cooperar. Y diciendo esto, dejó Jerusalén y se dirigió a Galilea, donde buscó a los rústicos y humildes pescadores, que aunque no sabían nada de la cultura griega ni de derecho romano, estaban dispuestos a trabajar con alegría y a servir por amor, sin preguntar. Humberto Campos, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, libro, Cuentos y Apólogos. Muchas gracias, gracias a todos por la presencia, la oración, las lecturas. Gracias. Cuando uno lee las historias de Humberto de Campos, pareciera que estuviera ahí en ese momento o que estuviera preguntándole a Jesús directamente porque tiene una profundidad. Pero yo comenzaría mi comentario diciendo que hablar de humildad es siempre un tema de actualidad, ¿no? Vivimos en un mundo donde el conocimiento, ¿no? Los logros humanos son exaltados, ¿no? Muchas veces confundimos la inteligencia con la sabiduría, ¿no? Vivimos en un mundo donde creemos que los títulos académicos lo explican todo. Y los textos de hoy nos traen una diferencia crucial, ¿no? Nos revelan algo bien importante. La sabiduría intelectual no es lo mismo que la sabiduría espiritual. Y el espiritismo nos enseña que para que nosotros evolucionemos, ¿no? Para nuestro progreso necesitamos dos alas, que es el conocimiento y el amor. Entonces, de ninguna manera el texto de hoy es una invitación a despreciar la inteligencia, la instrucción, el intelecto. No es esto. Necesitamos instruirnos. Incluso una de las instrucciones más valiosas que nos hace Kardec, él nos dice, espíritas, amaivos e instruivos, ¿no? Ámense, instruyanse, ámense unos a otros, instruyanse, exactamente porque necesitamos estos dos elementos. Entonces, el conocimiento necesita amor para ser útil y el amor necesita conocimiento para ser sabio. Pero como espíritus, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué es prioritario? ¿No? El conocimiento intelectual material, vamos a decir, material temporal, o la sabiduría espiritual que pertenece a nuestra verdadera esencia, ¿no? Somos seres espirituales. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar como prioridad en este mundo? ¿Qué es lo fundamental para nosotros en este mundo como espíritus inmortales? Porque de nada sirve tener un intelecto brillante, ¿no? Tener títulos académicos si no sabemos servir, si no sabemos cooperar, si no aprendemos a amar, a perdonar. Entonces, lo que estos textos nos dicen es que la sabiduría espiritual a menudo se revela a quienes están libres de orgullo, ¿no? A los humildes, a los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son estos pobres de espíritu? Aquí nos explica Kardec, ¿no? Ahí en el Evangelio nos explica perfectamente lo que debe entenderse por pobres de espíritu. Entonces, porque a veces se confunde, ¿no? Uno dice, pobres de espíritu puede ser alguien que es bien ignorante, pero no son los ignorantes, sino los humildes, aquellos que reconocen su pequeñez ante Dios, ante lo divino, aquellos que se abren sinceramente a la verdad, a nuestro Señor. Y los sagaces, pues es completamente el contrario, representan a los orgullosos, ¿no? Aquellos que se envanecen con su conocimiento mundano, porque es mundano, y que creen muchas veces medir el poder de Dios con su intelecto, ¿no? Incluso muchos de nuestros hermanos se niegan a Dios, ¿no?
Entonces, estos orgullosos o estos sagaces son aquellos, nos dice Kardec en el Evangelio, son aquellos que tienen una alta opinión de sí mismos y de su superioridad. Entonces, que consideran las cosas divinas como que no son dignas de su atención. Entonces, la humildad para nosotros es esa llave que abre las puertas del entendimiento espiritual, es la clave. Mientras que el orgullo es el contrario, cierra las puertas, ¿no? Por más ciencia que tengamos, pues el orgullo no es lo que nos va a llevar a este objetivo que es la felicidad, que es la paz, que es la conquista del reino de Dios, ¿no? Entonces, el reino de Dios, lo que nos está diciendo Humberto de Campos, es que ese reino de Dios que Jesús nos vino a anunciar no se construye con títulos, no se construye con estrategias humanas, sino con corazones humildes, dispuestos a servir, a amar, a cooperar. Estos son los candidatos ideales, ¿no? Para la conquista del reino de Dios, ¿no? O sea, somos los candidatos buscados por Jesús, son aquellos que están dispuestos a ver esa pequeñez delante de Dios y de Él mismo, ¿no? Es como, es como una especie de paradoja, como del conocimiento espiritual cuando vemos el segundo texto, sobre todo. Eh, no sé, pues el conocimiento al final de cuentas puede convertirse en un obstáculo, como lo fue para aquel que preguntaba, ¿deberíamos parar de estudiar? O sea, estamos como, no, en esa paradoja, ¿no? Paradoja. Pero, paradoja, perdón, se mezclan los lenguajes, Lengua. pero, perdón. Pero en realidad no deberíamos parar de estudiar, porque la clave está en comprender que el problema en sí no es saber, sino lo que hacemos con ese saber. Porque si tomamos como ejemplo Kardec era un intelectual, Kardec era un hombre de ciencia, pero su grandeza Kardec estuvo en colocar su saber al servicio de la verdad y no al revés. Entonces, el candidato este en el segundo texto, él él no fue rechazado por saber mucho, sino por querer encajar a Dios dentro de sus esquemas mentales. Esa es la gran diferencia. Entonces, la verdadera prueba está en qué hacemos cuando la realidad contradice nuestras certezas. Como este hombre se encontró frente a Jesús, Jesús empezó a contradecir todo lo que él decía. Entonces, yo no sé ustedes, pero cuando el espiritismo apareció en mi vida, vino a sacudir mis bases más profundas. Y las otras filosofías que había estudiado, eso siempre las moldeé hacia lo que me convenía a mí, dentro de mi zona de confort. El espiritismo vino a reventar todo eso. Entonces, ¿vamos a aferrarnos a nuestras ideas? O como por ejemplo los pescadores que buscó Jesús, vamos a dejar todo por seguir una verdad más grande, por seguir a Jesús. Entonces, podríamos preguntarnos, me hice esa pregunta, ¿por qué Jesús eligió pescadores ignorantes en vez de doctores de la ley sabios? ¿No hubiera sido más fácil su ministerio? ¿O por qué no eligió a los grandes de este mundo? ¿Por qué él no se presentó ante los reyes a hacer uno, dos, tres milagros? Él hubiera conquistado mucho más gente, ¿no? ¿Por qué no hizo eso en realidad? Porque aquel que se engrandece será humillado aquí, y el más pequeño de nosotros será el más grande en el cielo. Entonces, aparte de eso, es muy difícil llenar una copa que ya está muy llena de orgullo y de conocimiento, como los doctores de esa época. Mismo, por ejemplo, también estaba pensando, observemos lo que las religiones hicieron con las enseñanzas de Jesús hoy en día, o con las enseñanzas que dejó Moisés también, en qué hemos transformado ese mensaje divino. O también pensaba, Yuri habló de la ciencia, cómo la ciencia ve a estas personas que buscan a Dios fuera de la materia, en lo invisible, lo ven de muy alto. Entonces, para que un científico agarre una Biblia y busque otra cosa, va a necesitar de mucho, mucho, mucho dolor. O sea, va a ser como el último de sus... Cuando su ciencia no le respondió más, va a ser el último de sus opciones para que agarre una Biblia.
Entonces, como dijo Yuri, creo que la humildad es la clave para buscar, para entender el mensaje de Cristo. Creo que sus parábolas toman sentido cuando llegan al corazón, ¿ok? Porque el intelecto entiende lo que le conviene para encajar dentro de sus parámetros. Por eso creo también que la inteligencia siempre llega más rápido, siempre se desarrolla más rápido y el corazón siempre, en la mayoría de los casos, necesita de dolor, ¿no? Para ablandarse, para abrirse. Entonces, por eso creo que Jesús en realidad enseñaba en parábolas, ¿no? Dejando esa especie, dejando esa verdad escondida, ¿no? Para el espíritu que comprenda, que esté listo para recibirla, pueda tener acceso a esa verdad. Entonces, como decía él, ¿no? Aquel que tenga ojos para ver, que vea, y aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Y esa verdad hace 2000 años que está dispuesta para todos. ¿Y cuántos son los que realmente comprendieron las enseñanzas de Jesús? Muy pocos. En Eso fin, es lo que gente. estamos haciendo aquí, tratando de entender Sí, las enseñanzas. entonces, bueno, vamos a abrir la... El texto de Humberto de Campos podríamos parar en cada una de las preguntas y hacer un estudio Es completo. increíble, sí. Increíble, ¿no? Pero bueno, abrimos para comentarios, dudas. Karen. Hola, buenos días. Eh, Creo que la parte, digo, todo el texto está muy bello, pero lo que más me gustó fue la última parte, ¿no? Cómo realmente él llegó a un punto en el que ya dejó de contestar preguntas como diciendo, pues no, no estás listo, ¿no? Si tanto cuestionas, si tanto tienes dudas sobre las posiciones y en dónde y con quién y todo, realmente no estás entendiendo. Y estaba pensando, apenas vi la última temporada de Los Elegidos, véanla, muy buena. Y ahí, por ejemplo, Jesús muestra su frustración de cómo sus seguidores siguen sin entender, ¿no? O sea, siguen sin entender muchas cosas que él predica. Y se veía su frustración, como llevan conmigo caminando y todavía no lo entienden. Se pelean por ver quién se sienta al lado de mí, se pelean por nombres, ¿no? Por títulos, o sea, se siguen peleando, no están entendiendo lo que estamos haciendo aquí. Y se veía así como su frustración y aún así, pues ellos, o sea, como intentaban entender, ¿no? Y para muchos era muy difícil. Para sus mismos seguidores, los discípulos, era muy difícil entender lo que estaban haciendo. Entre ellos mismos se cuestionaban, entre ellos mismos, pues no entendían, o sea, qué estaba pasando. Y me pongo a pensar, bueno, si para sus seguidores, que caminando con él, ¿no? De la mano era difícil, pues también para nosotros, ¿no? Entenderlo. Este, no es fácil porque prácticamente él viene a, no sé si es revertir todo lo que hemos aprendido, o sea, a enseñarnos por completo el otro lado, ¿no? A decir aquí como en un mundo donde estamos acostumbrados a tener un título para graduarte, ¿no? O sea, hay personas que hasta te preguntan, ¿tú qué eres? Así como si el título definiera quién eres tú en realidad, ¿no? En lugar de decir, ah, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿A qué decidiste dedicarte? Recuerdo que una vez una persona llegó y me dijo, ¿y tú qué eres? Y yo, pues, así como en mi cabeza soy una mujer, soy una persona, soy esto, ¿no? Pero ella como diciendo, pues, ¿qué haces, no? O sea, ¿qué eres? Y ya fue como, ah, ok, ¿a qué me dedico? O sea, te preguntas qué hago para trabajar. Y ya, ¿no? Porque sí fue así como, dije, no es simplemente mi título lo que soy, ¿no? Soy muchas cosas más, pero estamos acostumbrados a vivir en un mundo en el que el éxito se define de acuerdo a cuánto ganas, a qué haces, ¿no? Entonces sí es un poquito eh, contradictorio cuando de repente leemos las enseñanzas de Jesús y decir como todo eso no importa, ¿no? O sea, importa qué tanto sirves a los demás. Y en un mundo donde cuando tú sirves te ven como alguien, como, ah, te estás rebajando, ¿no? O sea, es algo bien pues chocante, ¿no? Así como que sí te golpea en todos los prejuicios, en todo lo que creemos que sabemos. Por eso
se me hace súper bonita la enseñanza de Jesús cuando él dice, ¿no? A ver, pone de ejemplo una de esas, los envases que llenaban de vino y decía como, pues que se tenía que vaciar y limpiar por completo para llenarlo de un vino nuevo, ¿no? Así mismo con nosotros, tenemos que vaciarnos de todo lo que creemos que sabemos, de todo el conocimiento que pues hemos adquirido durante nuestra vida y empezar de cero, ¿no? Empezar a aprender desde cero. Y, y es como, es el dicho, ¿no? Vaciarnos de nosotros para llenarnos de Dios. Entonces, pues sí, no es fácil definitivamente, pero creo que ahí vamos en la lucha. Gracias. ¿sí? Y lo que nos hace la tarea más difícil es el orgullo, porque alguien que ve a una persona como Jesús, o sea, los que estaban ahí, que lo vieron hacer lo que él hizo, los milagros que hacía, yo veo eso hoy, les doy todo, digo, no, este sabe, yo no sé nada, entonces, ¿por qué voy a seguir con lo que yo sé si me está demostrando que, y sobre todo si nos dice, ustedes van a poder hacer esto y mucho más, síganme, sigan mis enseñanzas, pero el orgullo no, está duro el Está orgullo, difícil, ¿no? sí. Eso que dijiste, Karen, a mí me pareció muy importante porque yo también reflexioné sobre esto, ¿no? De que cómo ellos mismos estando con Jesús no entendieron, ¿no? Y lo que yo dije al principio, ¿no? Jesús no escogió, y que Sebas confirmó, no escogió poderosos, no escogió personas perfectas para construir este reino, sino personas sencillas que mismo con sus imperfecciones, yo diría que comprendieron la esencia porque lo siguieron, ¿no? Eran personas que tenían esta esperanza de este nuevo reino, esta esperanza de transformación, ¿no? De los pescadores, las mujeres, los marginados de su época no comprendieron de inmediato, como ahora mismo nosotros no estamos comprendiendo tampoco. O sea, tenemos una idea, pero nos falta mucho, tenemos tantas limitaciones que abarcar este reino, abarcar la enseñanza, es un trabajo arduo, ¿no? Entonces, creo que captaron la esencia, captamos la esencia, pero pues tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Y esa esencia, ese es el amor como camino. Nosotros ya entendimos que el amor es esta energía la más poderosa, la compasión. Él nos trajo compasión como ley, ¿no? Esta esperanza de redención, es una promesa de redención. Y vemos cómo el candidato intelectual, la diferencia entre estos eh, pescadores o estos humildes de corazón, tenían esta humildad de aprender, ¿no? No pretendían tener todas las respuestas, sino aceptaron el reino de Dios como algo más grande que su propio entendimiento, ¿no? Y tenían otra cosa importante, que era la disposición a vivir el mensaje, ¿no? Todos tropezaron, o sea, imagínense, Pedro negó a Jesús, pero luego lo amó hasta la cruz, ¿no? Mateo dejó sus riquezas, dejó su vida de cobrador de impuestos para seguirlo. Tomás dudó muchísimo, pero llevó su mensaje hasta la India también. Entonces, no eran discípulos perfectos, pero eran discípulos que tenían las ganas, ¿no? Las ganas de vivir este nuevo reino, de vivir las enseñanzas de Jesús. Entonces, Jesús nos llama a esto. Todavía estamos recibiendo esta invitación de Cristo, ¿no? Que no lo sabemos todo, pero podemos confiar en su mensaje que es amor, ¿no? Entonces, bueno, pasamos la palabra. Carolina o Rebeca. Sí, fíjate que estaba pensando cómo, ahorita que decías eso, ¿no? De los discípulos de Jesús. Digo, en aquel momento, en aquel tiempo, creo que se animaron a seguirlo porque la mayoría de ellos sabía que venía alguien, ¿no? O sea, se hablaba mucho en las escrituras del Mesías y estaban en una situación pues social y económica muy complicada, donde creo que se aferraron a este maestro que llegaba a enseñarles la salvación, ¿no? Y nosotros me pongo a pensar, en este tiempo vivimos con tantas comodidades aparentes, con este mundo ya tan construido a nuestra personalidad, a nuestros propios intereses, a nuestras comodidades
que ya no esperamos a alguien, o sea, creemos que ya estamos del otro lado, que ya estamos bien, que ya estamos salvados, pero volteamos a ver nuestra sociedad, volteamos a ver todo lo que está pasando en el mundo. Ya no se reduce a nuestro país, o sea, se reduce al mundo, ¿no? En muchos lugares, en la gran mayoría de los lugares de este planeta, hay situaciones muy complicadas que nos están poniendo a prueba, que nos están poniendo en situaciones incómodas. Y creo que todo esto nos quiere llevar a esto, ¿no? A reconocer que necesitamos acercarnos a alguien más. O sea, que nosotros solos no podemos con esto, que se está saliendo de control y que sí es necesario acercarse a alguien que nos enseñe el camino porque evidentemente no lo estamos llevando a buen puerto, ¿no? Y implica todo un trabajo de construcción de la propia personalidad, porque como bien dice, ¿no? O sea, la humildad, pero para tener humildad es necesario reconocer pues que yo no soy lo máximo, que mi verdad no es la buena, que mi conciencia abarca solamente una pequeña parte, o sea, yo puedo ver en la línea infinita de la conciencia un pequeño pedacito, pero Dios, Jesús, los grandes maestros están, o sea, mucho más allá, ¿no? Y, y a veces no nos queremos entregar a estas guías, no nos queremos entregar a alguien que nos muestre un poco más allá porque pues es incómodo, ¿no? Y requiere cambios. Y pensaba también cómo Dios tan maravilloso, tan perfecto nos dio un cerebro, sí, nos dio también una conciencia, nos dio una mente pensante y la capacidad de cuestionarnos, sí, como lo hizo este hombre con Jesús, el del texto, pero también nos dio un cuerpo mecánico, o sea, nos dio algo que funciona para poder conectar esas ideas o ese pensamiento con una acción que nos lleve a pues avanzar en el camino, ¿no? Entonces, cómo a veces nos quedamos tanto en la mente pensante, nos cuestionamos tanto, indagamos tanto y estamos ahí en la mente intelectual dándole vueltas a esto y al otro y queriendo absorber tanto conocimiento, pero a la hora de la acción nos quedamos paralizados, ¿no? Entonces, creo que es un aspecto sumamente importante. Sí es bueno raciocinar, sí es bueno pensar, sí es bueno cuestionarse, pero creo que como todo requiere un equilibrio entre el quedarse en la nube y entre poderlo integrar en la acción, o sea, porque pues por algo también Dios nos dio este cuerpo pesado, ¿no? O sea, también para podernos mover, para poder hacer, nos dio unas manos pues, para dar, para mover, para recibir, para crear, o sea, creo que es como que poner en juego y en marcha como todas las herramientas que Él nos dio pues para cumplir, ¿no? Con lo que cada uno sabemos que tenemos que hacer. Sí es más fácil cuando uno tiene esta guía, cuando tiene esta orientación, saber cuál es el camino, pero dentro de todos, independientemente de cualquier religión, de cualquier pues ahora sí que creencia, tenemos esa semilla de la conciencia que nos dicta qué es lo que tenemos que hacer. Y a veces no requiere salvar al mundo, no requiere ir a ayudar a los pobres del pueblo. O sea, a veces requiere realmente ser empáticos con nuestro prójimo, requiere cumplir con nuestras obligaciones, requiere... Y obligaciones no nada más es ir al trabajo y estar ahí calentando la silla, o sea, a veces es también, o sea no sé, se presentan en el día a día tantas situaciones, tantas cosas. Apenas nos comentaba mi papá, ¿no? De la perrita, ¿no? Una perrita que tenemos que ya está muy viejita y que lo levanta varias veces en la madrugada o sea, que la saque al baño, porque ya no tiene como control de esfínteres. Y él dice, pues me corta mi sueño y me cuesta trabajo, pero o sea, es el deber de, oye, acompáñala, o sea, ella te acompañó toda la vida, te dio todo el amor y ella te está pidiendo entonces es ese tipo de deberes y ese tipo de responsabilidades que creo que pequeños, pero que hacen, que nos van construyendo, que nos van dando esta fortaleza interna para sentirnos moralmente dignos o fortalecidos
pues para seguir adelante en nuestro camino. Gracias. Por eso Jesús dice, por eso digo, el Espiritismo nos dice, ¿no? ¿Quién es ese guía? ¿Quién es ese modelo? Es Jesús, ese es nuestro patrón de conducta, no es aquel que debemos seguir. Pero algo que dijiste así bien importante y que para mí fue una de las preguntas acá que hizo el candidato intelectual. Él dice, ¿no? ¿Cuál será nuestro objetivo principal? Pregunta. Y Jesús le responde sin irritarse, un mundo regenerado, ennoblecido y feliz. Es un poco lo que acabas de decir, ¿no? Cuando vemos a nuestra sociedad, nos vemos también individualmente, cuando nos analizamos, vemos que nos falta mucho, ¿no? A veces vemos ese mundo regenerado, que podríamos decir nuestra regeneración propia, ¿no? Nuestro ennoblecimiento y nuestra felicidad la vemos así como una meta lejana, pero no lo es, ¿no? Es un llamado realmente al aquí, a la acción, el aquí y ahora que acaba de mencionar Carolina, ¿no? Y Jesús nunca nos prometió así un cielo abstracto, ¿no? Él nos vino a mostrar ese camino para construirlo aquí en la tierra a través de nuestras acciones diarias, ¿no? Cuando uno habla de regeneración de todo lo que nos está alrededor nuestro, nuestras relaciones, la naturaleza, nuestra propia alma, ¿no? El perdón, eh, la justicia restaura, ¿no? La esperanza renueva, ennoblecernos. Él no habló nunca de títulos o de riquezas, sino de esta dignidad del corazón como individuos, ¿no? De cada persona es un hijo de Dios, todos somos iguales y todos debemos y tenemos ese respeto, ¿no? De amarnos, de comprendernos. Y esa felicidad que nos vino a enseñar, no una felicidad egoísta, ¿no? La alegría de servir, de vivir, de ayudar. Y como dice San Francisco de Asís, dando se recibe. Entonces sí, es ese llamado, creo que dijo Carolina, a la acción, a la aquí y ahora es bien importante. Estaba pensando en la vida de Jesús en sí. Él era maestro, ¿no? Él vino a enseñar y fue el único título que él aceptó, el de maestro, porque lo habían tratado de bueno un día y él dijo, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. El único título que aceptó. Entonces él vino a enseñar, pero también actuaba. Entonces ahí tenemos el ejemplo perfecto. Él enseñaba, era muy importante el conocimiento, pero el resto del tiempo actuaba, curaba, actuaba, siempre estaba en la acción. Y también estaba pensando, como cuando nosotros vemos, supongamos cuando hay una catástrofe o algo, como cuando vemos gente que está en acción haciendo, cómo nos mueve mucho más el corazón que un discurso visto en la televisión así bien hecho, intelectual, ¿no? O sea, cuando vemos así uno directamente quiere, así quiere dar, quiere, porque vemos que los otros están haciendo. Entonces la acción nos da nos mueve el corazón mucho más que el intelecto. El intelecto tendremos la impresión de que nos están intentando de vender algo, un buen vendedor, frente a un buen vendedor o algo así. Pero la acción nos mueve. Eh, No sé si Rebeca quería comentar antes de antes de pasar a irnos. Mirna. Ajá. Sí, nada más me llama la atención cuando dice, maestro, ¿en cuánto tiempo? Wow. No, pues yo todavía sigo viendo estos tiempos y yo digo, ay Dios, y ya pasó mucho de que Jesús vino, ¿no? Entonces, para mí fue como, vaya, o sea, los tiempos son de cada quien y definitivamente este despertar, yo siempre, y ustedes los que hemos estado aquí, los que no, pues yo siempre tuve esta enseñanza de la Biblia, siempre tuve una enseñanza desde muy pequeña, o sea, yo fui desde muy pequeña muy guiada a base de los valores de la Biblia. Y recuerdo mucho que mi mamá siempre me decía, pero en contextos bien raros, que yo ahorita yo ya entiendo, ¿no? O sea, yo digo... ¿Qué onda, mamá? O sea, así luego nos platicaba, es que con las amigas todas están presumiendo pues de sus hijos, ¿no? Están 10 y nosotras, ¿y tú qué dices, ma? No, pues que, pues no, pues que le echan ganas, pues que, pues que de 7, y yo, pues, y como que siempre estuvo esta mamá muy
como muy recordándonos, y siempre nos decía Marisol y a todas, nos decía mucho humildad, pero ¿en qué aspecto, no? Cuando, por ejemplo, salíamos mal con mi papá o cuando salíamos mal entre nosotras, siempre nos decía, hey, humildad. Pero dices, oye, pero yo tenía la idea de que la humildad venía pues con el dinero, ¿sabes? No sé por qué siempre tuve esta idea de no, hay que ser humildes, no hay que estar presumiendo, o sea, ¿sabes? O sea, no, sino más un tema de arrodillarse. O sea, está muy fuerte, pero es algo que siempre mamá fue como, hey, humildad. O sea, al final es arrodillarse y de una u otra forma dejar que la otra persona, sea como sea, ¿sabes? Actúe a su manera, pero tú tener esta humildad de no ponerse, o sea, de no ponerme yo al nivel. En este caso, pues a veces de mi papá o a veces de mis hermanas era así como, pues a veces la hermana se enoja y pues bueno, pues también uno se quiere defender, ¿no? Y eso es mi comentario, ¿no? O sea, que no necesariamente, ¿cómo puedo decirlo? La humildad abarca tanto hasta entender al otro hermano de por qué es así y simplemente pues también nosotros con nuestras acciones pues, también llegan consecuencias y de verdad llega un punto en donde Dios te manda pruebas bien, bien difíciles, en donde uno también tiene que decir, no, hasta aquí. O sea, me doblego ante ti y vuelvo a donde para mí fue siempre mi hogar y donde siempre tuve este respaldo para salir adelante. Porque al final es eso. O sea, uno tiene que tener esta fortaleza, pero no viene de uno, viene de Dios. O sea, viene mucho esta intuición de no sé si supieron, o bueno, hace 2, 3 días apenas, yo estoy sorprendida cómo pasó un milagro y se me hace un milagro de este avión que se cayó y sobrevivió una persona. O sea, eso para mí fue muy intuido, lo entrevistan y dicen es que fue algo que, como si alguien lo agarrara y lo siento tan real en nuestras vidas, ¿sabes? En todos los días yo siento que hay un angelito que nos cuida y nos dice, hey, no, hoy no tienes que salir o hoy tienes que irte por otra ruta. Hay milagros que suceden que no te explicas, milagros realmente que dices, ¿cómo es posible que en la situación más difícil, en la adversidad más, o sea, en situaciones que dices que es imposible? Hay un milagro, o sea, hay algo que nos cambia la vida y ahí es cuando la fe y la esperanza vuelve. Que se nos vuelve a olvidar tal vez más adelante, sí, porque pues, somos humanos, las cosas allá afuera son muy moldeables, o sea, yo sí me doy cuenta y a veces me cacho que sí, cuando estamos afuera, sí es muy fácil caer en lo mundano, es muy fácil es muy tentador, es como, oigan, vamos a ir por un café y bueno, ese café luego se convierte en una salidita y esa salidita, pues bueno, a veces ya no regresa uno a la casa, o sea, y dices, oye, bueno, pues si nada más fui por un café, ¿no? Entonces, realmente mi comentario aquí es que siguen habiendo milagros pero es mucho con esta conexión a Dios y, y sí, o sea, cuando está preparado el terreno es cuando Dios entra a nuestros corazones, ¿sabes? Las veces que sean. Gracias, Rebeca. Gracias, Rebeca. Tuviste suerte que te inculcaron esto, porque realmente la humildad creo que es una de las mayores virtudes o la más grande virtud. Incluso la primera bienaventuranza que Jesús dio es esta, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, primera bienaventuranza, ¿no? Los humildes y esos que se doblegan, como dijiste, ¿no? Ante las situaciones que muchas veces no podemos controlar. Después de que hicimos nuestro posible, ahí se lo entregamos a Dios. Y para tener esa conexión también, que sea con nuestro ángel de la guarda, con Jesús, hay que tener esa humildad. Necesariamente necesitamos eso. Entonces, gracias, Rebeca. Mirna,
Hola, buenos días. Bueno, yo me regreso al texto y siento, yo soy muy preguntona y siento que probablemente no era orgulloso a la hora de preguntar. Digo, yo nunca nos imaginamos, pero nunca lo que pasó con obsesores, por ejemplo. No teníamos idea que eran enfermedades mentales, o sea, nos fuimos por todos los lados hasta que dimos gracias al cielo con ustedes, gracias a Dios. Pero humildemente teníamos que hacer muchísimas preguntas, no entendíamos qué nos estaba pasando, y yo no me sentía orgullosa al hacerlo, yo sentía, no sé nada, no puedo ayudar a mi hija, no había otra manera más que haciendo preguntas. Entonces, regresándome al texto, este señor fue orgulloso al hacer las preguntas porque pues también quieres entender lo que está pasando y lo que vas a hacer o sea, no es por intelecto o por orgullo sino también es humildad para mi punto de vista. Ayúdenme, no sé nada. Por eso no lo vi tan mal cuando dice, bueno, pues prefiero a los pescadores, pues humildes y no sé qué. Digo, pues sí, pero el otro no hizo nada malo. No es que realmente no estaba preparado, pero creo que las preguntas se hacen también desde un punto humilde. No es yo sé todo. Te estoy preguntando porque necesito tu ayuda. Es un punto. Y otro, me encanta lo que dice Caro de la semillita de la conciencia. Es hasta qué punto todos, buenos y malos llega tenemos ese punto de conciencia. Porque sí sabemos, no sabemos actuar como Cristo, lo que sea, pero por ejemplo, esto de los obsesores jamás entró en ningún punto de conciencia, o sea, no me lo podía imaginar. Para los católicos es el diablo y Dios, es el infierno y el cielo. Y es como estamos, pues, educados la mayoría, yo creo, aquí en México. Es un blanco y un negro, no hay obsesores. Eso, mi mamá sigue diciendo, qué barbaridad, ¿cómo puedes decir eso? Está prohibido, la reencarnación está prohibida. Entonces, ¿qué punto de conciencia tenemos todos de lo que es la verdad? Gracias. Son varias preguntas. Son Ay, sí, varias cosas. perdón. Sí, sí, nomás. Es No, que, no, perfecto, pero perfecto. no es orgullo, es No, que no, quiero entender, quiero saber y les pido ayuda, pues. no, Es está lo bien, es. Mirna, concerniendo tu primer punto, que, o sea, Jesús nos dice, buscad y encontrarás. O sea, tenemos que buscar. No podemos quedarnos así, decir, bueno, soy humilde, que todo me caiga del cielo. No va a pasar nada porque no tiene sentido. Entonces, sí, hay que buscar y encontraste. Si no hubieras buscado, no hubieras encontrado quizás a Jesús, ¿no? Entonces, sí, buscaste y encontraste. Entonces, el preguntar no tiene nada de malo, pero creo que en esta historia en sí, él sí preguntaba, pero él quería tener todas las certitudes antes de mover un pelo. No, antes de que me mueva y arranquemos con el proyecto, quiero tener todas las certitudes. Si no, no. Y acá lo que nos está diciendo, no, Todas las no, certezas. la certeza. Entonces acá lo que está diciendo, no, no, empecemos a movimentarnos, ¿no? Y Dios va a proveer, Dios va a abrir el camino, ¿no? Entonces sí hay que moverse. Y en tu caso eso es lo que hacías, te movías, buscabas y encontraste. Entonces no es que no hay que preguntar. Creo que es algo muy bueno preguntar, pero en este contexto es poco diferente. Yo creo que la intención es lo que importa, porque puedes hacer preguntas como en este caso, vamos a decir, él pregunta, ok, ¿quién va a hacer la contabilidad? ¿Qué le vamos a pedir a los discípulos? ¿Quiénes va a contribuir? O sea, podemos estar preguntando para adquirir riqueza, valor, poder, superioridad. Podemos preguntar para saber, porque bueno, queremos saber, queremos conocer más. Podemos preguntar por curiosidad también. Entonces yo creo que está en la intención, Mirna. Tu intención era conocer, saber para poder ayudar a tu hija y en este caso, pues es un poco diferente, ¿no? Y creo que por eso el texto se llama el candidato intelectual, porque él era el intelecto el que estaba trabajando ahí. Y si nosotros
no podemos juzgar a nuestros hermanos, ¿no? Que son así o que viven de esa forma, porque de cierta forma es todas las cosas que él preguntó, todas estas cosas bien calculadas son inquietudes que reflejan las estructuras mentales de nuestra época, ¿no? En realidad es una sociedad, como dijo, no sé si fue Karen o Carolina, que se mide por jerarquías, por poder, por control, por lo que tienes, pero es completamente diferente a lo que Jesús vino a proponer, ¿no? Él vino a revolucionar todas estas instituciones y la psique humana como tal, ¿no? Una revolución moral la que trajo él. Entonces, estas preguntas calculistas que él hizo no tienen nada que ver con la intención que tú tenías, ¿no? Este sería mi... Porque, claro, porque cuando Jesús les pidió a sus apóstolos, sígueme, no empezaron con todas esas preguntas, solo dijeron, sí, Señor, te sigo. Entonces, si este muchacho hubiera llegado diciendo, Señor, sé que sos el Mesías, ¿qué tengo que hacer para seguirte, para aprender? Sería muy diferente de empezar a preguntar, "Ah, pero ¿cómo le vamos? Muchos peros, muchos peros. Entonces, no, Muchos peros y poca acción, dije. exactamente. Y con respecto dijiste algo más, ¿no? Pues de los obsesores, no sé si respondimos a eso, las leyes divinas, bueno, hablaste de la conciencia, Es- las leyes divinas están en nuestra conciencia. El espiritismo nos dice que nosotros sabemos cuando hacemos mal o hacemos bien, sentimos ese inconforto, ¿no? O esa alegría. Entonces, con respecto a los obsesores, Mirna, pues ya no me acuerdo qué No, pregunta. es que bien dijiste, Mirna, Perdón. el catolicismo no te enseña eso, pero es una realidad. O sea, es una realidad en la cual vivimos. O sea, vivimos en un mundo donde los desencarnados quedan aquí, donde tenemos enemigos del pasado, entonces no todas las filosofías o las religiones nos dan esa, esa realidad, pero sí es una realidad. Entonces, cuando entendemos, por eso el espiritismo nos enseña, se habrán dado cuenta, todos los que están acá presentes se habrán dado cuenta que el espiritismo nos enseña, pero igual nos llama a la acción, nos llama a hacer cambio dentro de nosotros. Pero es necesario saber en qué mundo estoy parado, porque si no es difícil. Si no llegan, bueno, no, es una enfermedad, es tal cosa, enfermedades crónicas, muchas que son obsesión, enfermedades de la mente, la mayoría son obsesión. Pero ¿cómo saber si no sabemos? Entonces sí hay que saber, pero hay que aplicar bien ese conocimiento, porque también quedarse sentado en la silla aprendiendo y no moverse no nos adelanta mucho, ¿no? Entonces es el conjunto de los dos. Entonces sí, el catolicismo no nos da respuestas, pero buscaste en otro lado y encontraste. Y Mirna, Muchas y gracias. Elizabeth está mejor. Sí, muchísimo mejor. Tienes, Muchísimo. no sé si respondimos a tus preguntas, Mirna, que Sí, sí, perfecto. no las escribí todas, pero No, está perfecto. Muchas gracias. eh, mamita. Buenos días a todos. Se ha hablado mucho de conciencia, ya dentro del tema se ha manejado. Y cuando lo leí, me llamó poderosamente esto, donde dice, ¿dónde estará la voz de mando? Pregunta. La respuesta dice Dios, en la conciencia. En la conciencia nosotros podemos pensar muchas cosas buenas, pero no hacerlas como decían ustedes. No tener la conciencia realmente de que eso que vamos a hacer es para beneficio nuestro y de los demás. Muchas veces hacemos las cosas sin pensar. Se los digo por mí. Yo muchas veces hago las cosas sin pensar y no mido consecuencias. Y a veces esas consecuencias me han traído problemas con la conciencia, con concientizar qué fue lo que hice que no estuvo satisfactorio para algunas personas o porque molesté a otras o porque no fue lo correcto. Pero el decir la conciencia, ¿quién tiene la voz de mando o quién va a tener la voz de mando? Dentro de nuestro orgullo, normalmente la mayoría, o al menos en lo personal, siempre me ha gustado mandar, me ha gustado ser de las primeras, me ha gustado ganar. Entonces, como que este tipo de, de ¿cómo se puede decir?
ya se me fue la onda, de de lucha, contradicción a de lo que lucha, somos. o sí, de lucha o de competencia o de tratar siempre de ser la mejor en todo, me ha traído consecuencias o me ha traído cosas en donde pues no he sido muy consciente ni he tenido la conciencia de aplicarlas correctamente. Entonces yo creo que es bien importante ser consciente y tener conciencia de lo que uno hace. Gracias. Gracias. Es un aprendizaje, ¿no? Poco a poco. El texto, quería decir algo. No, pues No, el texto, el segundo texto nos da así un poco como la perspectiva de un espíritu que está encarnado en la tierra, un espíritu inferior y de un espíritu puro. Cómo piensa un espíritu inferior y lo que responde un espíritu puro, porque en realidad para cualquiera, cuando hablamos de organización, mismo los apóstoles de Jesús pensaban que el Mesías sería un rey que iba a llegar con una armada, que iba a imponer un reino, que iba a dominar el mundo. O sea, ellos pensaban algo así, que era algo realmente material que vendría, ¿no? Y que los vendría a liberar de Roma, de la opresión romana. Pero Jesús no, Él vino a liberarnos del pecado, no de la opresión romana. Entonces fue muy diferente. Entonces vemos en el texto todo lo que él pregunta, o sea, ¿quién va a dirigir la organización? Es simple, es nuestro Padre. Es simple, porque siguiendo los designios del Padre, no nos podemos equivocar. Él vino a hacer la voluntad del Padre aquí a esta tierra. Entonces, ¿cuál será la recompensa? La alegría de servir. Él vino para servir, no para ser servido aquí a esta tierra. ¿A dónde está la voz de mando? Como dijo mi suegra, en la conciencia. Todos tenemos la definición del bien y del mal dentro de nosotros. Entonces, cuando vamos aprendiendo esas verdades superiores, todo está dentro de nosotros. O sea, todos tenemos a Dios para seguir, todos tenemos conciencia para saber qué es bueno y qué es malo. O sea, las respuestas ya están ahí. Jesús vino a darnos, a decirnos, ustedes tienen todo lo necesario ahí dentro de ustedes. Entonces, pero vemos como un espíritu inferior necesita de todo eso para tener seguridad, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos? No, hay que tener fe. Entonces, siempre fue esa lucha, ¿no? Entre la religión y la ciencia, entre la fe y el conocimiento que el espiritismo acaba juntando entre los dos. ¿No? Y acaba encontrando cómo navegar, así necesitando las dos, la fe, ¿no? La sabiduría y el conocimiento, para que se pueda elevar el espíritu. y esa lucha que dijo mi mamá, ¿viste? Esa lucha entre el viejo yo o esos cambios que queremos hacer y esos patrones de inercia que continúa todo el tiempo y que, bueno, es difícil esa lucha, pero esa es la batalla, ¿no? La conciencia. Pero, Carolina, dale, ahorita sigo con... Yuri, Sebastián, Roberto. me llamó mucho la atención cuando, y bueno, no ignoró, se quedó callado Jesús y le dijo, ¿por qué ya no me respondes? Y él contesta, búscame cuando estés dispuesto a cooperar. Eh, Ayer leímos un libro, bueno, un capítulo de Los Mensajeros, en donde el capítulo se titula El fracaso de Octavio. Habla en resumen cómo Octavio cuenta su vida. Es un capítulo bastante poderoso en donde él dice que prosiguió la tragedia que yo mismo generé para mi tormento. Ok, y Dios le daba una y otra oportunidad y otra oportunidad para venir a hacer su misión de vida y se las presentaba y él decía, no, 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 y no trabajaba y no trabajaba y no se hacía responsable y él tomó decisiones en donde a mí se me hizo, dice, prosiguió la tragedia que yo mismo generé para mi tormento. Comenta él que murió y yo digo, bueno, ¿hasta dónde Yuri y Sebastián, hasta cómo podemos o o sea, dice Jesucristo, búscame cuando estés listo. Es muy general, es en esta vida, es en la próxima, es
Cuando estés listo. Cuando estemos Cuando listos. estemos listos. Como tú lo preguntaste al Rebeca, principio. igual. Rebeca, tú dijiste, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Exacto. Preguntaste tú, no Ya sabemos. sé, pero pues entonces, bueno. Oye, la ventaja es que tenemos la eternidad. Eso. Y La aparte, desventaja. ¿cuántas encarnaciones tuvimos conociendo a Jesús desde hace 2000 años? Ya estuvimos en contacto con la religión, o sea, Cristo no es la primera encarnación que escuchamos el nombre de Cristo, o que tenemos la oportunidad de conocer sus enseñanzas. Y hasta ahora no estuvimos listos. Somos la copia de Octavio, Rebeca. Sí. Exactamente. Venimos a esta encarnación, ¿no? Otra vez a Pero recomenzar todas las pruebas que no pasamos. O sea, Oye, y dice algo bien interesante ahí, perdón que te interrumpí. ¿no? ay, Vale. O sea, es que hablaba con André Luis, ¿no? El autor, y él decía, André Luis pensando que había sido lo peor, porque dice, fui un médico que no cumplí mi misión, o sea, fui un médico arrogante, que no supe nada del mundo espiritual, y Octavio le dice, oye, no estás tan mal, o sea, yo trabajé 30 años aquí en el mundo espiritual para reencarnar, para regresar a la tierra, cumplir una misión abnegado, o sea, no me tocaba casarme, no me tocaba pues una vida egoísta, sino me tocaba acoger a 6 hermanos que me ayudaron aquí en el mundo espiritual y que yo iba a ayudar en la tierra para avanzar juntos. Y cuando la vida le presenta esos retos o esas responsabilidades, él no las quiso tomar, dijo, a mí no me corresponde. Eran de la madrastra, eran por otro lado, dice, no, o sea, no. Y al contrario, o sea, fíjate cómo la evasión de sus obligaciones, otra vez la semilla de la conciencia, evades y te va llevando a consecuencias donde él se desequilibró, ay, sí. mentalmente y fue con un médico de la tierra y el médico de la tierra le dijo, te hace falta sexo. Y él se entregó desenfrenadamente a las pasiones. Claro, pues es algo placentero, pues súper bien. Entonces el médico me dijo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo y cuántas ocasiones ignoró a los médicos reales del mundo espiritual? Él estaba ya en un centro espírita, él estaba ya con esta orientación, su madre era espírita cristiana, o sea, tenía tantas bases, tantas herramientas, y dijo, no, 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 y el primero que le dijo algo que sí, bueno, sí. Y se Sí. entregó, embarazó a una chica, la chica estaba muy mal, espiritualmente. Trajeron a un niño que dijo él, o sea, fue mi tormento, o sea, ese niño fue mi tormento. Y cómo regresa al mundo espiritual con esta misión fallida que dice, "Uf", o sea, a esto iba y no lo hice, o sea, y la culpa, o sea, cuando dice uno el infierno, ¿no? O sea, no es un infierno que Dios te dice, mira, no hiciste lo que tenías que hacer, pum, te vas para abajo. No, es la propia conciencia que nos dice, no cumpliste. Y es el remordimiento y es Arrepentimiento, el arrepentimiento, es este sufrimiento interno de culpa. decir, lo hice mal, o sea, no, 30 años en el mundo espiritual trabajando Preparándose. y duró 40 en el mundo terrenal, y dice Suta. O sea, Fíjate, no, y fíjate lo que dice, mis condenables, la palabra condenables deseos, los cumplí todos. Mm. Condeno. Los deseos de Dios, los omití. Y así me dormí, me fui a dormir, yo dije, ¿qué estoy haciendo? Traumatizar. Ay, Dios mío. Pero sí les quisimos compartir, ¿no? Pues ahora sí ya me diste la respuesta. O sea, yo digo, puta, ¿cuándo? Y sí, yo digo, bueno, yo caigo y a veces, o sea, yo lo digo por mí, ¿no? Pero ¿cuántas veces sentimos que estamos tambaleando y digo, ay, Dios mío, o sea, y es o sea, las puertas de Dios siempre van a estar abiertas, ¿no? Y en este capítulo, y qué bonito lo dijiste, ¿no, Yuri? Todos somos, Octavio. Octavio, el fracaso de Octavio, y sí, es como volverse a levantar y para adelante. Conciencia, ¿no? Y esta frase que dice aquí, ¿no? Búscame cuando estés listo, es eso, es una invitación para nosotros, ¿no? Una invitación directa, yo diría, a examinar nuestra actitud ante el servicio, ¿no? Es que qué tipo de disposición tengo.
¿no? Que solo sirvo cuando me conviene o cuando siento que debo hacerlo, ¿no? Como un debo a veces entre comillas, ¿no? Muchas veces delante del servicio, la verdad que tenemos mucha dificultad. Muchas veces nos molesta como que cuando nos interrumpen de nuestra rutina para ayudar, para hacer algo útil, para servir, ¿no? Son preguntas bien importantes para nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cooperar en la creación del Señor, ¿no? Con tal que Pongo no sea el mis, horario de la novela, todo. pongo mis límites, digo hasta aquí, o eso, siempre estoy dispuesta a dar más de mí, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo coopero? ¿No? Lo hago con, no sé, con resentimiento o porque de plano no me queda otra o con generosidad auténtica. Entonces es cada texto nos trae unas reflexiones tan profundas, ¿no? Y tenemos realmente que pensarlas seriamente, ¿no? Jesús, él no rechazó ahí al joven intelectual por ser sabio, sino porque tenía un poco de inmadurez, no estaba maduro, ¿no? Hay que estar un poco, hay que tener un poco de madurez espiritual para atender a este llamado de Jesús, ¿no? Y para rehacer, porque bueno, sabemos que cometemos errores, pero como dijo Rebeca, la oportunidad nos los dan todos los días. Todos los días tenemos una oportunidad de hacer mejor, ¿no? Eh, en fin, ¿Y por qué? ¿Por qué cuando estemos listos? Porque el cielo no usa de violencia. El cielo no usa de violencia. Jesús no va a venir a destrozarnos la puerta para entrar, para obligarnos a hacer, a deshacer. No, no hay violencia en el cielo. Dios no tiene apuro. O sea, cuando aprendamos, cuando sea el momento, ellos están dispuestos. Ellos están ahí. Jesús está ahí. Dios está ahí el apuro lo esperando, tenemos que tener nosotros. con los brazos abiertos. Siempre estuvieron y no, van a estar ahí mañana. O sea, somos nosotros. Cuando estemos listos y la mayoría del tiempo llegamos a Jesús por dolor, por necesidad, grandes necesidades. Porque antes de eso, el mundo, las atracciones del mundo y las ilusiones del mundo son muy, alguien dijo eso, muy, Rebeca dijo, está muy fáciles, ¿no? Sí, caer en el mundo es fácil, dijo sí, Rebeca, está en muy lo fuerte mundano. la atracción de la materia. Entonces, hasta que no llega el dolor y los momentos bien difíciles, permanecemos. Vamos a terminar nuestro estudio de hoy, pero a mí una de las frases que me gustaron aquí, que terminaríamos si nadie más tiene otro comentario, aquí cuando dice, ¿los libros de registro están listos? Pregunta el candidato. Y Jesús responde, sí. Él pregunta de nuevo, ¿cuáles son? Nuestras vidas. Nuestras vidas son esos libros, ¿no? Es una metáfora así tan profunda, tan poderosa, que nos lleva a reflexionar en el valor de cada día, ¿no? Cada día para nosotros es una página en blanco. Cada día es obra de una creación, ¿no? Constante, ¿no? Nuestras elecciones, nuestras acciones, sentimientos, actitudes son esta tinta que va a ir plasmando nuestra historia espiritual, ¿no? Eh, siempre debemos de pensar que escribimos lo que queremos, ¿no? Pero también cargamos con las consecuencias. Entonces, cada acto de amor, cada omisión egoísta, cada lucha contra ese orgullo, cada gesto de perdón, ahí queda registrado en este libro de nuestra vida, ¿no? Y queda registrado como un testimonio de nuestro crecimiento, de nuestra mejoría, ¿no? Y este libro, gente, es irrepetible, es único. ¿No? Nadie puede escribir por nosotros, nadie puede escribir por nosotros, ¿no? Y Jesús no busca seguidores así que copian un guión, ¿no? Él está buscando esos autores conscientes de su propia transformación. Entonces, seamos estos seguidores, ¿no? Y pensaba así, si uno hace esa analogía con un libro, ¿viste? Los errores no se borran porque no podemos borrar el pasado. El pasado ya está, ¿no? Lo que ya cometimos mal ya está.
¿no? Pero se redime, ¿no? Jesús nos dijo, el amor cubre, no, no, y cubre una multitud de pecados. Pablo de Tarso fue quien dijo, Ujú. ¿no? Entonces, pues todos los días se nos permite escribir con amor, con humildad, con dignidad, con paciencia, con perdón, ¿no? Cada día es una página nueva. Para nosotros es preguntarnos qué elegimos escribir en ella, ¿no? Un acto de indiferencia o un acto de amor, un acto de no querer hacer nuestros deberes o cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces, el Evangelio de Jesús nos trajo esta enseñanza de que mismo que nuestras páginas estén manchadas, estén borradas, estén destruidas, siempre hay espacio para hacer algo nuevo, para redimirse en el amor, ¿no? Entonces, eso, terminamos. Nadie más levantó la mano por ahí. Vamos a hacer la oración entonces. Agradeciéndoles una vez más sus presencias. Vamos a compartir la música. Se los invito a la oración para terminar nuestro estudio de hoy. Querido Maestro Jesús, bendito Maestro, guía y modelo de nuestras vidas. Recibe, Señor, nuestra oración como muestra de humildad. Postramos ante ti, Señor, ante tu grandeza, ante tu amor, pidiéndote, Señor, que te compadezcas de nosotros. Compadécete, Maestro querido, de nuestras limitaciones, de nuestros errores milenarios, de nuestros tropiezos. Compadécete, Señor, de todas las oportunidades que dejamos pasar de hacer el bien, de transformarnos, de seguir el camino recto. Compadécete, Señor, de nuestros corazones endurecidos, que aún no han aprendido a amar, a perdonar, que aún guardan resentimiento y orgullo, egoísmo, vanidad. Compadécete, Señor, porque somos tan pequeños e imperfectos. Y llena, Señor, nuestros corazones de esperanza. Tú nos dijiste que somos luz. Tú nos llamaste a brillar nuestra luz. Nos llamaste a pegar nuestra cruz, a tomar nuestra cruz, seguirte. Aquí estamos, Señor, estudiando domingo tras domingo, sanando, luchando diariamente a nosotros mismos. Porque ya entendimos, Señor, que somos nuestros peores enemigos. Que no hay nada en este mundo más difícil que nuestro corazón. Ayúdanos en esta lucha, abriendo nuestros ojos y nuestros corazones para vernos realmente como somos, para identificar nuestras grandezas y nuestras pequeñeces, nuestras virtudes y defectos. Ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, a no engañarnos más, a no crear más mentiras y ilusiones. Ayúdanos, Señor, que sabemos que no podemos solos. Por eso te agradecemos del fondo de nuestro corazón por habernos traído tu evangelio,
Nos dijiste, ama a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Amando a Dios, sabemos que aprenderemos a amar a nuestros hermanos, a amarnos tal como somos, listos para la transformación, para el crecimiento, para la mejora. Gracias, Señor. Te viniste a este mundo, quitaste el lodo, compartiste con tus hermanos inferiores y aún así nos amaste. Dejaste tu lugar en aquellos mundos sublimes para caminar entre nosotros con compasión. Hoy te queremos agradecer, Señor, en el nombre de todos nuestros hermanos, incluso aquellos que no te conocen o aquellos que te niegan. Recibe, querido Maestro, nuestra gratitud y enséñanos a seguirte, a continuar fieles, establecer esta relación de fidelidad contigo. Ayúdanos a hacer silencio, a vaciarnos de nosotros mismos, para hacer cada vez más lugar a ti, en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones. Que cada acción, pensamiento, palabra, sentimiento pueda ser un reflejo de ti, Señor. Gracias, Maestro querido. Te pedimos que el amor, que la intención que ponemos en esta oración pueda llegar a todos nuestros seres queridos, especialmente aquellos que están pasando por situaciones difíciles, enfermedad, situaciones, problemas materiales, mentales, de cualquier tipo, Señor. Que este amor pueda llegar a todos ellos, a este mundo. Todos nuestros hermanos que decidieron caminar en la oscuridad, aquellos que obsedan a sus hermanos, aquellos que están obsedados, aquellos que viven en guerra, aquellos, Señor, que viven conflictos de todo tipo. Bendícelos a todos, nuestro Dios. Que tu amor y tu luz nos acompañen, Señor. Que tu paz pueda quedarse en nuestros corazones, no solamente como muestra de amor y de bondad, sino también, Señor, para que podamos llevar paz a nuestros hermanos. Gracias, Maestro querido. Gracias, queridos benefactores, por sus presencias, la presencia de nuestros ángeles de la guarda, la presencia de nuestros hermanos desencarnados que vienen a estudiar con nosotros. Están buscando crecimiento, entendimiento. Bendícenos a todos, Señor, bendiciendo. Gracias, Maestro. Gracias.